tú demandas de nosotros. En esta tarde te pedimos que hables a nuestro corazón, que nuestro deseo siempre sea agradarte a ti por encima de cualquier cosa. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, si usted supiera qué es lo que le agrada digamos, a la persona más importante para usted en su vida, ¿qué haría usted? Si usted estuviera claro qué es lo que le gusta, por ejemplo, hablemos de un platillo. Si usted sabe, ama a alguien y de verdad conoce que el platillo especial, ¿qué trataría usted de hacer? No, complacerlo, exacto. Buscaría y si uno no es bueno cocinando, digamos, ¿verdad? Porque uno está esperando que de verdad la persona se sienta amada a través de ese platillo, de ese regalo, de ese servicio. Usted buscaría conseguir, digámoslo así, del restaurante que le gusta más o buscar a alguien que sí se lo sepa hacer. Si nosotros supiéramos qué hay en el corazón de Dios. Correcto. Gracias. Si supiéramos qué hay en el corazón de Dios, si entendiéramos abiertamente qué es lo que le agrada a Dios, usted y yo que buscamos agradarle, no estaríamos buscando procurando todas esas, no sé, habilidades o competencias que hagan que Dios se agrade, que complazcan a Dios. Hoy vamos a trabajar sobre precisamente qué hay en el corazón de Dios y cómo usted y yo deberíamos procurar trabajar en nuestras propias vidas a través del Espíritu Santo para lograr ser agradables a Dios. Señor ya nos ama. No hay nada que usted y yo podamos hacer para que Dios nos ame más o para que Dios nos deje de amar, porque Él ya nos ama. Pero qué lindo es que el Señor pueda decir de usted y de mí que Él se agrada de su siervo, de su sierva, de su hija, de su hijo, porque en nuestro corazón hemos procurado agradarle solo a Él. Porque una de las canciones que cantábamos era Yo me rindo a Él. Y qué mejor forma de rendirnos que es literalmente procurar que Él se agrade de lo que estamos haciendo por amor a Él. Como dije, vamos a trabajar Mateo capítulo 18, del verso 1 al 22. Y la primera sección parece un poquito contradictoria a lo que vine introduciendo. Y yo quisiera que alguien me haga el favor de leer esos primeros 5 versículos, por favor. Lo leo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Bien. Sí. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no estaréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gracias. ¿Cuál? Dice el Señor que nosotros le recibimos a Él, básicamente lo contentamos a Él si recibimos a un niño como este. ¿Y de qué se trata? O sea, yo quisiera que usted y yo empecemos con la discusión que originó, la pregunta que originó el ejemplo que Jesús nos puso a través de este niño. Dice, la discusión era, ¿quién es el mayor? Y usted y yo en el mundo sabemos que hay jerarquías,
hay, digamos así, hay cosas que diferencian a una y otra persona dependiendo incluso de qué tiene, qué no tiene, qué tanta influencia o impacto o fama tiene. Y de alguna forma así mide la gente, pero Jesús, cuando le hicieron la pregunta de cómo es que se definen las jerarquías o las escalas sociales dentro del reino de Dios, porque es un reino. Si en el mundo hay una estructura, parecería normal decir, preguntarle a Jesús, ok, ¿cuál es la estructura social, política o que tiene el reino de los cielos? Y Jesús, para decir quién es el mayor, el que tiene mayor jerarquía, llama a un niño que atiende de inmediato y le dice, si este es el mejor ejemplo de quién es el mayor. Dice que, incluso dice que tenemos que ser como ese niño para poder entrar al reino de los cielos, que ni siquiera, o sea, no es que haya una jerarquía, es que hay un requerimiento para poder siquiera entrar al reino de los cielos. Y este requerimiento es ser como un niño. Yo he oído, pues, no pocas predicaciones o enseñanzas sobre qué significa ser como un niño. Y yo quisiera oír a 2 o 3 personas que piensan que significa eso que Jesús pone de ejemplo. Jesús puso de ejemplo a este niño y dijo que tenemos que ser como ese niño para poder entrar al reino de los cielos. Unas 3 personas que nos digan qué piensan Tener que debe toda ser. la confianza en él. Toda la confianza en él. Entonces, es un punto interesante. Jesús lo llama e inmediatamente fue. Entonces, se tenía mucha confianza. No le estaba huyendo. A depender completamente de él. Dependencia, sí, dependencia de ese que no haya maldad, porque si usted ve un niño, ellos se agarran, digámoslo así, y al momentito están otra vez jugando, sonriendo, abrazándose. No hay maldad, digamos, en el corazón de ellos, de uno No hacia hay otro. rencor, entonces. Más lo que se refiere es que no hay rencor, no guardan rencor tan fácilmente. Yo lo veo también, perdón, yo lo veo también asociado a la inocencia de un niño. Y la inocencia lo relacionaría con la santidad, porque en los niños hay inocencia, usted se los ve en los ojos, ¿verdad? Que no actúan con maldad. Y hay muchas cosas que, o sea, ellos tienen un corazón inocente, que eso es lo que uno cuando es adulto lamentablemente pierde. Entonces yo lo veo por ahí, inocencia asociada a santidad. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yuri, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. ¿Me escucha? Adelante. Bueno, primero me llama la atención, ¿verdad? Que el pasaje en tan poquitos versículos menciona el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, está dando como un énfasis en el sistema del reino de los cielos. Entonces, primero, dice ahí que para ser niño, para entrar a los reinos de los cielos hay que volverse como un niño, ¿verdad? Entonces, en esa época los niños no tenían ni poder, no tenían estatus social, no tenían algo por qué sentirse orgullosos, porque realmente eran apreciados, pero en lo que es en el nivel social no tenían ni voz ni voto, ¿verdad? Entonces yo creo que está hablando de un tema de humildad, porque dice hay que ser como niños. Entonces, si esto lo escuchaba un gobernante de la época, los niños no tenían poder, no tenían dominio, no tenían autoridad. Entonces yo me imagino que se podía sentir indignado con esto que Jesús estaba enseñando. Me parece que va por ahí. Gracias, Ana Rita. No niego que se adelantó como 3 filminas de mi enseñanza, Ay, perdón. Pero no se preocupe. Aquí lo que vemos en el verso
3 dice, es el requerimiento que está en el corazón de Dios, que es que nos volvamos y que nos hagamos como un niño. Básicamente, uno podría decir que hay no, es que los tengo justamente ahí donde puedo avanzar la página, entonces necesito no verlos casi por aquello que no les voy a estar viendo. Este es un llamado el que Jesús nos está haciendo para poder entrar al reino de los cielos. Y esta, como dice de alguna forma Ana Rita, es que quiere que tengamos un llamado, primero que debemos entender que es un llamado de conversión. O sea, volvernos como un niño. Y no significa que, como le pasó a Nicodemo, preguntarle, entonces un hombre, una persona ya siendo vieja va a volver al vientre de su madre para poder entrar al reino de los cielos, como le preguntó Nicodemo a Jesús en Juan, capítulo 3. No, significa de alguna forma lo que dijo Ana Rita, con que si detrás de todo esto, lo que Dios espera de usted y de mí es ser humildes, ser totalmente dependientes, como dijo Catalina, no de los padres, bueno, pero sino de ver como vemos a Dios como ese padre del cual debemos depender, del Espíritu de Dios que debemos depender, y donde hay cero ambición. Porque lo que originó todo es quién es el mayor. O sea, ¿qué necesito hacer yo para estar en el top 10, en la cúspide después de Dios dentro del reino de los cielos? Y la respuesta que dio Jesús fue: conviértase en alguien que no tiene importancia social, que no tiene voz ni voto, que es una persona que lo que tiene que aprender es a ser dependiente, totalmente dependiente de Dios. Decía una de las bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. También decía otro, hablando de a quién le pertenece, es que bienaventurados si por la causa de Jesús tenían persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. También decía que el reino de los cielos pertenece a esos dos grupos de personas, a los humildes, o sea, que reconocen su dependencia de Dios, su necesidad de Dios, que son lo suficientemente humildes para que también en momentos de persecución por causa de Cristo también se vuelvan a Dios. Y entienda que son dichosos. O sea, detrás de este llamado de Dios a querer ser como el del corazón, alguien que se agrada o le agrada conforme a su corazón, Él está esperando que usted y yo seamos humildes. Y Él llega más allá. Jesús mismo se convierte en el mejor ejemplo a seguir en términos de humildad. Y donde humildad está lejos, es totalmente un antónimo de la palabra orgullo. Y yo voy a pedir que alguien me haga el favor de leer lo que está en esta filmina, hablando de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al 8. Yo les voy a invitar que cuando tengan un espacio, si pueden leer todo el capítulo, esto va a ser un gran aporte, pero en este momento nos vamos a concentrar en esos 4 versículos. Perdón. Leo, Yuri. Por favor. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, actitud,
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. ¿Cuál es la característica? Dice, ¿cuál es la actitud las actitudes que tuvo Jesús y que nos llama a ejecutar o que tenemos que tener de acuerdo con este pasaje? No estimó el ser igual a Dios. ¿Y detrás de esa frase qué significa? Que no estimó ser Humildad. igual a Dios. ¿Qué significa? Humildad. Humildad. ¿Por qué? Digámoslo así, teniéndolo todo, siendo Dios, eso no fue lo más valioso. Eso no fue lo importante. No necesitaba no puso el título ni el poder en primer lugar. Sí, no se aferró. Ni siquiera dice que lo estimó como algo dicho, esto es mío, esto me pertenece, esto me lo dejo y no tengo por qué dejar esta posición para atender esto otro. Él dice que él no estimó eso, no se aferró a eso, no valoró eso como estar en eso como primer lugar y que tomó como particularmente algo de primero que atender. Se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo, y tomó forma de siervo. O sea, siendo Dios, decidió tomar el lugar más bajo que una persona en su condición, siendo Dios, podía tomar. Y yo me atrevo a decir que Jesús no solo se hizo hombre a ser el más humilde de todos, sino que entró a este mundo en calidad de las más humildes. Nació en un pesebre, con una familia pobre. O sea, él se despojó a sí mismo y se humilló. Y la humillación que hubo detrás de este acto, de incluso hacerse siervo, fue aprender obediencia. Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, definió las reglas que nos rigen la gravedad, todo lo que usted puede imaginarse que científicamente sostiene el mundo. El que planteó eso, el que lo hizo con sus manos, el que dijo y fue hecho, ahora estaba en condición de hombre y aprendió a ser obediente, sometiéndose al Padre para hacer su voluntad. Jesús, yo cuando vi esta imagen y la tuve que usar definitivamente. Mi Dios podía usar la de oro, pero escogió la de espinas por amor a mí. En otras palabras, Dios quiere que usted y yo sepamos qué hay en el corazón de Él. De alguna forma, Él está esperando que sigamos el ejemplo que Él nos dio. Y ese ejemplo fue precisamente el de no aferrarnos ni a nuestras habilidades, nuestras competencias, aquellas cosas que creemos son valiosas de nosotros, o más bien, o al revés, que ni siquiera amamos de nosotros, sino que tengamos la capacidad abiertamente de obedecer a Dios, hacer su voluntad, ser totalmente dependientes de Dios. La humildad es
abiertamente. No es decir, negar nuestras habilidades, no es negar nuestras dotes. Eso no es humildad. Eso es falsa humildad, pero no es humildad. Tampoco se trata de hacer, digámoslo así, ponerme de alfombra delante de alguien, porque dice el Señor que abiertamente si yo hiciera todas esas cosas y no tengo amor, de hecho de nada me sirve. Por aquello solo se los comunico. O sea, ¿qué es humildad? ¿Qué es humildad para con el Señor? Es dependencia de Dios. Es reconocer que en momento de necesidad a quien tenemos que recurrir es a Dios. Que en momentos de aflicción tenemos que recurrir a Dios. Que así como ese niño ya fue llamado, inmediatamente fue, que nosotros tengamos la capacidad de obedecer a Dios como un niño. Como un niño cuando depende de sus padres y le dicen, venga y haga o no haga. Y el niño que es obediente y que ha sido no malcriado, que ha sido bien criado, ¿qué hace? Atiende ese llamado. Conocer el corazón de Dios es conocer lo que Dios demanda de usted y de mí para agradarle. No para que nos ame más, sino para vivir conforme a su voluntad, para deleitarnos en Él. Conocer el conocimiento de Dios requiere humildad. Pero Señor sigue al siguiente paso. Y eso nos pone en Mateo capítulo 18 igual, del verso 6 al 14. Podríamos extraerlo y dividirlo más, pero quise tomarlo como un bloque para que examinemos esta sección y que usted y yo veamos qué espera que Dios de usted y de mí para agradarle. Y quisiera que alguien me haga el favor de leerle del verso 6. Y por favor. Se lo leo. Doña Ceci es, pero es que no sé quién es. Me parece que la otra es Ceci, pero no sé. Creo que Hola. creo que la sacó internet a doña Ceci. En el momento que dijo Leo, la sacó internet. Que vuelva pronto, entonces no sé si alguno me hace el favor. Yuri, si gusta te lo leo. Por favor. Gracias. ¿Sería el capítulo 6 o todos o todo? Sí, del 6 al 14, sí, es lo que está en la pantalla. Estamos usando esta versión, pero si usted tiene otra, no hay problema. No, sería la que está en la pantalla. Sí, por favor. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le hubiera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre pero hay de aquel hombre quien viene el tropiezo. Por tanto, si su mano o pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el juego entero. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor que es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad
que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los que los que los que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas, no deja las 99 y se va por los montes a buscar la que se le había descarrilado? Y si acontece que se la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarrilaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ahí me perdonan si en algo, si medio me pegué, pero Tranquila, traté de leerlo bien. no se preocupe. Muchas gracias, más bien, gracias. Y solo quiero hacer una pregunta. Todo esto es, bueno, empieza el verso 6 diciendo, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, y después llega y dice, mejor que se cuelgue literalmente una piedra de molino de asno, o sea, una piedra que no la aguanta un ser humano, solo lo pueden hacer los animales de carga, que se amarre una de esas cosas al cuello y se hunda en lo profundo del mar. Yo no sé qué, o sea, cómo son ustedes, pero para yo pensar en esta imagen, o sea, me acuerdo de varias fábulas, ¿verdad? Donde muchos se ponían, cuando se iban a tirar, se ponían una cuerda en el pie y lanzaban la piedra. Pero aquí la imagen es que se la amarre del cuello, ¿verdad? Y que tras de eso no la pueda, o sea, ni siquiera la puede alzar él, sino que es un animal que tendría que poder alzarla para lanzarla. Entonces, que se muera y literalmente las muertes más horrendas que puede uno imaginarse. Yo creo, y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, dos cosas que vienen a mi mente de las muertes más horribles son, o sea, fuera, digamos, de ver este proceso de deterioro, sino de esas muertes que usted está ahí es ahogado y quemado. Lo digo por experiencia propia, nunca he estado en peligro bueno, de quemar, morirme, digamos, quemada, pero varias veces especialmente por cómo era yo de adolescente y de adulta joven, de muchos intentos o sea, hubo muchas veces donde casi me muero ahogada. Y en varias de las, o sea, uno dice, qué horrible muerte. Esto es lo que dice que le fuera mejor a esta persona morirse de esta forma que si le hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y quisiera oír la opinión de ustedes de qué pequeños habla, de quién nos advierte Jesús, a quién debemos cuidar. A este punto, que lo describe así. Entonces, ¿a quién debemos cuidar y cómo? Después veremos cómo lo tenemos que hacer y a qué precio debemos pagar. Pero quisiera que alguno de ustedes me diga quiénes son o quién cree ustedes que son esos pequeños. Yuri, Salimos de la escena. Uh-huh. ¿Sí? no son los perdidos. Los perdidos. Interesante postura, pero no. Recién convertidos, dice Esther. Recién convertidos. Grupo, efectivamente. ¿Cómo empezó cómo pasó los primeros versículos?
De tropezar, que no hagan tropezar. Tal vez aquí nos devolvemos a los primeros 5. El ejemplo fue a un niño. Entonces, básicamente, detrás de esos pequeños que creen en él, saben exactamente esos dos grupos. Digamos, los niños que creen en Jesús, ¿verdad? Y los que son como niños, esos creyentes, nuevos creyentes que están empezando en los caminos del Señor. Yo no, o sea, este mensaje no está dirigido a los inconversos, está dirigido a los creyentes y la advertencia es fuerte. Y yo quisiera que alguien me haga el favor de leer Romanos capítulo 14, del verso 15 al 21. Digamos, voy a ser honesta, muchos de los textos, yo escogí fragmentos, pero realmente hay mucha ganancia en leerlo todo por aquello. Entonces, sí, este texto no lo transcribí, así que sí les voy a invitar a que alguno rápidamente busque en la Biblia o en el celular el texto y nos haga el favor de leer esos. Se lo leo, Judy. Sí, por favor, qué dicha que regresó, doña Ceci. Si no me saca el internet. No va a volver a pasar, tranquila, muchas gracias. No. Bueno, ya. Dice 14, 15, 21. Dice, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Esa es versión Dios habla hoy. Sí, gracias. Ya digo yo. Yo estaba esperando la palabra clave terminar y yo decía, no me sonó igual, pero sí, muchas gracias. Es precisamente aquí un debate. Sí, doña Ceci, ¿nos hace el favor de leer el texto, ¿cómo se llama? El título que tiene el capítulo, por favor. Dice los débiles y los fuertes. Gracias. En la mía dice los débiles y los fuertes. Gracias. En la mía dice los débiles en la fe. Okay. El debate que se da en este capítulo es porque algunos empezaban porque usted está comiendo carne en la carnicería y no debería comer, usted debería estar haciendo eso porque eso es, ¿cómo se llama? Para serle fiel a Dios nosotros deberíamos ser vegetarianos. Ese era el debate que estaba deteniéndose ahí. Y al final, para el verso 15 más o menos, dice, básicamente en resumen, si lo que usted está comiendo es ocasión de que haga tropezar a alguien, si eso le sirve de piedra de tropiezo a alguien, o sea, eso no vale la pena. No haga que alguien por quien Cristo murió se pierda, se descarrile, se tropiece, se desvíe de la verdad de Dios, se aleje del Señor por un tema tan insignificante como la comida, la bebida o lo que usted haga y que la otra persona considere malo cuando usted no lo considera así.
aquí entramos en el debate. ¿Por qué hacemos o dejamos de hacer? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para cumplir a través de eso la voluntad de Dios? Él espera que usted y yo no seamos piedras de tropiezo para aquellos que están caminando o empezando a caminar en el Señor. Que aquellas personas que están aquí creyéndole al Señor, empezando a conocerlo, les sirva esto de tropiezo. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, había un compañero a quien yo estimaba mucho que había sido creyente y ya no iba a la iglesia, ya decidió que no quería volver a nada a la iglesia. Y me acuerdo que el debate que yo tenía con él era, pero usted no tiene por qué desviarse por lo que hizo alguien. Y resulta que el pastor de la iglesia donde él iba, o había empezado a ir, había caído en adulterio. Y lo que le había molestado a mi compañero era los fuertes críticas y prédicas y señalamientos que habían especialmente hacia los jóvenes sobre el sexo ilícito y llevar una vida doble. Entonces, cuando salió a relucir digamos, la infidelidad de este pastor, me acuerdo que mi compañero decía, sí, yo me quemaré en el infierno, pero ahí lo veré, ahí veré a ese pastor. Y le digo, ¿y si él se arrepiente? Usted se quemó y se quedó gratis. Dice, yo dudo que alguien que tenga la capacidad de hablar y teniendo este tipo de vida se arrepienta. Yo lo que quiero señalar es que muchas veces nuestra actitud, en este caso fue un pecado, pero a veces podemos hablar algo tan sencillo como decía el pasaje en Romanos 14, algo como lo que yo como, tomo, que si eso se convierte en algo para que alguien se desanime, que alguien se salga del camino, ¿por qué dejamos de hacer las cosas? No porque Dios no nos lo prohíba o porque tengamos libertad para hacerlo, sino por amor, con el fin de cuidar a aquellos que son pequeños, que creen en el Señor, para que no se convierta nuestra actitud o nuestras obras en piedras de tropiezo. Entonces, eso responde a la segunda pregunta, que ¿cómo debemos hacerlo? Procurando no hacerlos tropezar, desviarse, perderse. Yo no sé ustedes si alguno tiene un ejemplo de cómo alguien en su vida prácticamente casi lo saca del camino. Yo, digamos que en mi postura siempre fue muy fuerte en esa parte, pero yo me acuerdo de gente que ha tenido, que por una mala experiencia, con un hermano, por un chisme, por algo así, la gente se ha perdido o incluso se ha salido de la iglesia. Yo no sé si alguno quiere compartir un ejemplo de este tipo. Yuri, bueno, ¿Qué conocen? de hecho, bueno, yo en el caso mío, pues luego por experiencia propia, bueno, yo sí lo pasé, que había muchas preferencias lo que era en la iglesia, entonces como que me hacían a un lado, entonces eso como que lo desanimaba, me desanimé mucho y la verdad yo dije, no, hombre, ¿para qué voy a seguir aquí? Bueno, eso fue hace muchos años, ¿verdad? Pero yo siempre decía, no, hombre, es que voy a estar yo haciendo aquí, no, hombre, aquí lo que están haciendo es más bien solo, hacen lo de ellos y le toman cuenta solo lo de ellos y listo.
Entonces fue así como yo me aparté del Señor y duré muchos años de andar apartada y hasta ahora que el Señor me volvió a recoger. Digo, yo siempre digo que Dios me recogió. Gracias. Gracias al Señor que ya está de vuelta en los caminos, de verdad, y que el Señor en su misericordia sigue buscándonos. Dice, sí, Yuri, yo también adelante. tengo otro ejemplo. Yo te acompañé cuando has explotado los casos de los pastores que son multimillonarios, ¿verdad? Entonces tengo compañeros que me dicen, ¿para eso usted quiere o para eso me quiero hacer cristiano, para ser un ladrón? Mejor sigo siendo lo que soy y yo por lo menos no le robo nada a nadie ni me aprovecho la ignorancia de los demás. Triste. Es muy Y triste. no crea, vienen a mi mente con lo que dijo varias personas especialmente hubo una serie como de presentaciones en televisión, un escándalo, si no me equivoco, fue, ¿en qué año fue? El que salió como una bomba, me parece, si no me equivoco, fue como 2008, 2009, que se hicieron una serie de reportajes incluso de pastores literalmente multimillonarios que estaban, no, perdón, fue antes, como 2006 más bien, donde eso había sido un escándalo completo. Y sí, lamentablemente, así se desvían muchos. Y no, eso es el caso de personas que estaban fuera y que dicen, para hacerme como él, no me voy a hacer, prefiero no ser cristiano. Pero es también igual de triste y en este caso, el Señor dice, más condenable a aquellos que hacen volver a alguien que ya creyendo en Dios se decide apartarse, precisamente porque nuestra actitud o nuestra forma de actuar o interactuar los daña. Y después dice, bueno, esto es cuando le hacemos daño a otro. Y después ya llega una parte un poquito extraña que también he oído, también cosas que gente que ha hecho que decir, me acuerdo de una persona que el papá se levantaba todos los días muy temprano en la madrugada y le pegaba a los hijos. Y o sea, les daba o sea, realmente los agredía en forma muy dura. Y lo que decía es que la Biblia dice que hay que corregir desde temprano al hijo, ¿verdad? Para que no se pierdan. Entonces, la persona interpretó que la mejor forma de que no se pierdan los hijos era levantarse muy temprano en la madrugada y pegarles. También he visto cosas, he oído de personas que toman literalmente estos pasajes de cortarse la mano, cortarse el pie o sacarse un ojo, ¿verdad? Si les es ocasión de caer. Pero este pasaje no se trata de de verdad, por mutilarse físicamente, sino de la importancia de hacerse una cirugía espiritual. Es examinarnos a nosotros mismos, mirar en nosotros cuáles son nuestras concupiscencias, esas cosas que efectivamente son tropiezo para nosotros y literalmente o sea, permitirle al Señor a través de su espíritu que trabaje esas áreas en nuestras vidas. Y quiero llevarles a este pasaje que le voy a pedir a una persona que me lea las 4 que están marcadas en rojo. Bueno, enmarcadas en rojo, las 4 versiones. Es el mismo texto de Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, pero que está escrito en diferentes versiones. Entonces, voy a pedirle a la persona que me haga el favor de leer. Le leo. Por favor, doña Yadi. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos
y el orgullo de las riquezas. Porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que le agrada y el orgullo de poseer riquezas, proviene del Padre, sino del mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Gracias. Básicamente, este pasaje nos dice de forma un poquito diferente de cada tiro, pero muy específicamente que el mundo nos ofrece y nos invita, nos seduce, nos hace tropezar o provoca que tropecemos o nos tienta a tropezar a través de varias cosas. Uno, ¿sí? Todos los deseos de la carne, uno más específico, la versión la versión que leímos de segunda, llega a decir que son los deseos, las pasiones sexuales, pero en las otras versiones son un poquito más abiertas en decir en cualquier cosa de placer que ocasione placer físico o los deseos de la carne. Todas esas cosas de alguna forma nos seducen, son las concupiscencias que por las que nos llaman, invitan a la tentación. Pero también llega y dice esas cosas que nuestros ojos desean, todo lo que nos llama a la codicia, a la avaricia, a incluso de verdad al egoísmo. Son esas cosas que el mundo nos ofrece. Uno diría, ay, ya tengo un carro. Podría uno decir, ya tengo carro. Uy, pero qué bonito ese carro que está pasando por ahí. Me gustaría tener ese. De alguna forma la invitación que nos hace el mundo es siempre desear y a desear y a desear, incluso los que no se poseen. Y a tener a veces, también al otro lado, orgullo por lo que tenemos. Y la necesidad de alcanzar cosas. Precisamente el mundo nos ofrece un panorama muy distinto del que Dios nos da respecto a lo que usted y yo desea Él de nosotros. Él quiere que dejemos de poner nuestra mirada en lo que ofrece el mundo y que busquemos, procuremos la rectitud. Ahí no es la rectitud, ahí me equivoqué de definir. Ahí que procuremos que usted y yo hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es qué es hacer la voluntad de Dios? Es que nosotros enfoquemos nuestro corazón a no ser tropiezo y a desquitar de nosotros todo aquello que puede ser tropiezo para desviarnos del propósito eterno. Porque Él no quiere, como termina el verso 14, no quiere que ninguno de esos pequeños se pierda. Él no quiere que usted y yo nos desviemos y ni hagamos desviar a otros. ¿Ok? Alguien que me lea, por favor, porque vamos a ir terminando la siguiente sección, que es de Mateo 18, del 15 al 20. Se lo leo, Yuri. Sí, por favor. Dice, 18, 15 al 20, dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos,
dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. 20, ¿verdad? Sí, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. gracias. Bueno, yo quiero irme un momentito al verso 20. Dice, porque están dos o tres, o sea, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, hablando Jesús, ¿verdad? Ahí estoy yo en medio de ellos. Significa que si yo estoy sola, el Señor no está en medio mío, o por qué el Jesús dice que si están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio. ¿Alguien nos pueda contestar esta pregunta? Yuri, yo pienso que la oración de nosotros también es muy como, también Dios la escucha y es poderosa, pero yo me imagino, bueno, así lo pienso, que si están más orando por la misma petición, como que se hace más fuerte y como que Dios, yo pienso que uno como que como se dice, no sé si lo estaré diciendo mal, pero como que uno la asegura más y uno le tiene más fe a eso, entonces entre más gente esté confiando en la misma cosa, más rápido se hace. Bueno, no Okay. sé si estaré bien. Interesante postura, sí. ¿Alguna otra persona que quiera comentarnos qué piensa al respecto? Es que no los veo, entonces no sé si alguien me está haciendo señas. Pero no todos, solo uno más. Ok, ¿de qué venía hablando desde el versículo 15 hasta que terminó? Estaban todos dentro del mismo contexto. Tal vez eso ayude. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y cierra diciendo, ¿qué? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio. Como decía Tati, hay poder detrás de la oración. Es muy efectiva entre donde estamos dos o más. Pero aquí viene señalando un proceso en particular y viene precisamente que nos podamos orar, dice, porque tiene el poder para atar y desatar, digamos, desatar todo lo que tenemos en la tierra, ¿verdad? Será atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. El contexto de esta sección tiene que ver con un proceso, el proceso que está antes, en los versos 15, que es cuando un hermano, o sea, alguien, un creyente, peca contra otro. ¿Cuál es la intención detrás de esto? Que haya restauración. El propósito de esta oración es la reconciliación. Dios nos llama a tener el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación es hacer que los hombres, los seres humanos, se vuelvan amigos de Dios y dejen de ser enemigos. Pero también que los que están, es lo que dice también en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una característica vital de un
creyente, de una persona que está en el reino de Dios, que procura estar en el reino de Dios, es ser pacificador. El ser no es pasar por alto el pecado, es pasar por alto la falta. Es llegar y decirle a la persona con qué actitud dice, uno tiene que decirle a las personas la verdad, pero la verdad en amor. Y si mi motivación es la correcta, que es la restauración de la persona que se ha extraviado, porque todo esto es para que la gente se mantenga en el reino de Dios. Esa persona que se ha extraviado, que se ha perdido, que ha pecado, ¿qué es lo que se busca? Que esa persona se arrepienta, se convierta de su mal camino y vuelva al redil. Entonces, por tu boca, si por alguna razón usted busca en lo privado, no es, si su hermano peca contra usted, busque primero a 2 o 3 personas o cuénteles el chisme para que lo apoyen. Hable primero con la persona, dígale lo que está mal o lo que hizo mal. Trate de que esa persona se arrepienta, pero si no lo hace, busque a testigos, donde testigos son personas que conocen o saben, no es que usted los empape, ¿verdad? Porque siento yo que uno de los problemas más fuertes que hay en las congregaciones muchas veces es el chisme, y no se trata de eso. Y yo quisiera que alguien me haga el favor de leer Santiago, capítulo 5, y por favor, el verso 15 y después del verso 19 y 20. Yuri, nada más quería hacer un comentario de este pasaje, que si usted lee el contexto, usted saca el propósito, ¿verdad? ¿De qué se trata? Pero este es uno de los pasajes que son más mal interpretados porque siempre mucha gente lo saca fuera de contexto y lo usa para sanidad interior o liberación, ¿verdad? No sé si puede hacer algún comentario. De hecho, por eso empecé haciendo la pregunta incluso con uno que es muy popular, el verso 20, que lo usamos mucho para orar, que cuando estamos empezando en una reunión de creyentes, usamos ese versículo, pero no debemos olvidar que la presencia de Dios está garantizado, de Jesús está garantizada si nuestro propósito es la restauración, si nuestro propósito en esa reunión es que ganar al hermano. ¿Y qué es ganar al hermano? No es ganar, digámoslo así, quién ganó la discusión, quién tenía la razón. Es que la persona se arrepienta de su mal camino y se vuelva a Dios. Y en medio de esa reunión donde estamos procurando que la persona se vuelva a Dios, que se gana primero en oración, entonces ahí está el Señor en medio. Y como decía Ana Rita, ¿perdón? Perdón, Yuri, no, metí la cuchara antes de, perdón. No se preocupe, ahorita que le doy el espacio. Entonces, decir abiertamente, especialmente el versículo de cierto que os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Sí, se usa mucho en un contexto que está lejos de ser el que está señalado aquí. ¿Cuál es el que está señalado aquí específicamente? Y es la de restauración o la reconciliación de aquella persona que ha pecado y no quiere reconocer su pecado. Y la oración tiene como propósito que toda la liberación, o sea, toda la persona que tiene la mente cautiva no lo permite volverse a Dios, se ha quebrantado eso que le está impidiendo devolverse a Dios. Atar en ese sentido no es precisamente, no es que usted habla de la sanidad interior o la liberación, es que el propósito específico de esto es que la persona se vuelva a Dios, que vuelva de su mal camino. Y aquí, como dijo Ana Rita, hay una tendencia muy fuerte
para hablar de liberación, de restauración. Katy, ¿querías hacer un comentario? No, mi Yuri, perdón, es que quería preguntarte cuál era el versículo, era Santiago 5, 15 al 20. 5, el 15 y después el 19 y el 20. Ah, ok. Es que lo estaba buscando, pero no estaba segura, entonces metí la cuchara cuando no debí. No se Ay, preocupe. disculpe. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias. No sé si Ana Rita quiere hacer otro comentario al respecto al tema anterior. Bueno, Yuri, yo creo que la importancia de leer los textos completos en el contexto, porque a veces mutilamos la palabra y como dice el dicho, un pasaje fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces yo sí creo que aparte de lo importante que nos estás enseñando, ¿verdad? De todo el tema de cuidar de lo que Dios, ¿verdad? Hace en su reino y las, digamos, las características como también deben de ser. Sin embargo, creo que uno de los principios que debemos de aprender es a leer los pasajes por capítulos para poder entender lo que el Señor o el autor nos está enseñando, ¿verdad? Eso sería el comentario. Muchas gracias. Definitivamente es en el contexto del pasaje completo en que yo puedo interpretar un texto. Nunca debería ser de forma aislada o como extraer sin haber estudiado en qué contexto se usa. Como dije, el proceso que está detrás de eso es la restauración de una persona que ha pecado contra nosotros y en su actitud no quiere arrepentirse, no quiere y se mantiene en su postura y que a pesar, como dice, a pesar de buscar a otras personas que también lo lleven al arrepentimiento, sigue tal vez estando empecinada en mantener su postura. Y llega al punto de decir que lo deberíamos ver como una persona gentil o publicana, donde no quiere decir que sea malo ser uno o el otro, lo que está diciendo es que cómo se deben tratar, como si ya no fueran parte del cuerpo de Cristo. Pero eso no significa ser descordial, o sea, alejarlos, no hablarles, o dejar, que yo conozco de muchas iglesias que entran, ponen a la gente en disciplina y realmente lo que hacen es terminando de alejar a la gente de Cristo, cuando realmente lo que debe hacer el proceso este proceso es para que la persona entienda lo importante que es arrepentirse. Por favor, la persona que tiene en su mano Santiago capítulo 5, versos 15, 19 y 20. Si gusta, se lo leo, Yuri. Por favor. Dice el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice el 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice el 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gracias. ¿Cuál es el propósito de nosotros al buscar a alguien? Y está ahí, que sus pecados les sean perdonados, que la persona que se haya descarrilado, se haya ido de los caminos del Señor, se vuelva a Dios. Y dice que la persona que haga tal cosa, no solo estará salvando un alma, dice que incluso de sus pecados muchos serán cubiertos. Y no es que es un dando y dando, entre más personas uno vuelva, menos pecadores. Lo que quiere decir es que el Señor toma en cuenta nuestro interés por ser lo que dice de alguna forma
y ser pacificador, ser hijo de Dios. Dice, el Hijo de Dios se hizo, hablando de Jesús, para que los hombres, o sea, usted y yo, pudiéramos ser hijos e hijas de Dios. Él hizo eso. ¿Qué significa? Tuvo una posición sacrificial. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer cuando alguien se ha desviado, que es ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde debemos procurar hacer que esa persona se vuelva a Dios, se arrepienta? Nuestro interés es hacer lo que Dios de verdad le importa, tomar interés por lo que el Señor se interesa. Él no quiere que nadie se pierda. Y si usted y yo estamos en este camino, si vemos que alguien se desvía, y no es nuestro llamado, incluso lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, es que vayamos e instemos a la persona al arrepentimiento, que seamos estos instrumentos. El convencimiento sigue siendo la tarea del Espíritu Santo, pero el emitir las palabras del Señor es nuestra responsabilidad. Como creyentes debemos estar motivados por algo que es el amor que tenemos usted y yo, deberíamos tener nosotros por aquello que le agrada a quien queremos complacer. Queremos complacer a Dios. Dios se complace en ver a que esas personas que se han alejado, incluso las personas que no están en su camino, se vuelvan a Él. Él no quiere que nadie se pierda. No quiere que uno de sus pequeños se pierda. Y Él está procurando que usted y yo tengamos eso como algo de nuestro interés, procurando siempre que Él sea a quien queramos agradar. Y por último, para avanzar, porque ya tenemos algo de tiempo, hay una cosa que voy a cambiarle el orden y quiero que alguien me haga el favor de leerme esos dos pasajes, esos dos versículos que son con los que concluiríamos el día de hoy. Leo, Yuri. Sí, por favor. Dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias. En este contexto de restauración, de reconciliación, sale Pedro con una pregunta donde él dijo, soy el más bondadoso de todos. La ley y digamos de así, la costumbre judía decía que una persona, usted le toleraba a alguien que hiciera algo contra usted 3 veces. O sea, si usted, había una persona que se la había hecho, usted a la primera lo perdonaba, la segunda también lo perdonaba, pero, o sea, con duras penas la tercera, pero una cuarta, jamás. Entonces Pedro se presenta delante de Jesús y le dice, ahora sí, ok, está bien, hay que procurar restaurar a esa persona que peca contra mí, ok, ahora sí, ok, ¿cuántas veces hago este ejercicio? ¿Cuántas veces sí soy paciente con esa persona? Y llega y dice Pedro, siendo el más generoso, porque si él está más que duplicando lo que decía las costumbres judías. Dijo, hasta 7. Y lejos de eso, lo que encontró fue una respuesta que ni usted y yo hubiéramos querido oír cuando creímos que ya habíamos sido suficientemente generosos o suficientemente bondadosos o pacientes. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y usted me diría, bueno, son 490, entonces voy a ir contando hasta las 490 veces que esta persona me ha hecho esto o aquello, y entonces, ¿lo perdono o no lo perdono? Aquí lo que está hablando este pasaje es que nosotros estamos llamados a perdonar
continuamente a alguien. De hecho, a no llevar registro, a perdonar como Cristo nos ha perdonado, como Dios nos ha perdonado y a usted y a mí. ¿Y cómo es el perdón de Dios? No sé, ¿qué opinión tiene? ¿Alguno de ustedes ha experimentado el perdón de Dios después de sentirse muy pecador o de alguna manera muy culpable? ¿Alguno quiere compartir ese testimonio? Yuri, yo creo que el corazón de Dios es incomparable porque es un corazón lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de oportunidades, y creo que esos son los pasos que nosotros como cristianos debemos de seguir, pero a veces somos más bien, a veces tipo fariseos, ¿verdad? Okay. Creo que en la misericordia de Dios, sí, a veces olvidamos cuánto Dios ha hecho por nosotros, cuánto Jesús ha hecho, de que hemos sido perdonados y somos incapaces a veces de llegar más allá y permitir el perdón y perdonar a alguien que nos ha hecho mucho o incluso lo que nosotros consideramos mucho daño. Y voy a pedirle a la última persona que nos haga el favor de buscar Romanos capítulo 5, verso 5. Y con esto quiero terminar. Ya nos excedimos en tiempo. Leo. Por favor. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias. Lo que quiero detrás de esto decir, junto con esa imagen que está ahí con Ezequiel, capítulo 36, verso 26, es decir, usted y yo no tenemos excusa. Así, sinceramente. Voy a leer antes de pasar a la primera. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este texto básicamente nos dice abiertamente que nos hará sensibles. Un corazón que se había endurecido pasa a ser un corazón de carne, un corazón sensible, capaz de percibir. Y Romanos capítulo 5, verso 5 nos dice, el Señor ya ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu. Entonces, lo que quiero decir es que usted y yo no tenemos excusa. No tenemos excusa alguna para no perdonar, para no perdonarle a otros sus ofensas, sus infidelidades, sus desplantes, la forma en que nos ha tratado o maldecido o lo que sea. No hay una excusa para no perdonar. Ser claros que nosotros que buscamos agradar al Señor implica que usted y yo que conocemos el corazón de Dios debemos procurar perdonarle a otros sus ofensas, así como nosotros también hemos sido perdonados. Recibir o dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. ¿Qué méritos tenemos usted y yo para haber alcanzado o recibido el perdón de Dios en aquella situación que vivimos en nuestro pasado, de donde habíamos salido cuando Dios nos encontró, o incluso cuando estando en el camino de Él nos hemos desviado, perdido o hecho algo que nos genere culpa y por lo que necesitamos arrepentirnos? El Señor nos perdonó y en su misericordia nos llama a usted y a mí a agradarle, teniendo esa misma forma de ser misericordiosos, cumplir con ser hijos de Dios. Y un hijo o una hija de Dios está llamado a actuar como Él actuó, a tener misericordia, así como Dios en su misericordia hace salir el sol sobre justos e injustos. Nosotros debemos tener misericordia con aquellos que también han pecado contra nosotros, nos han lastimado, nos
incluso usurpado, violado, que nos han hecho daño. Que no tenemos excusa alguna, porque ya el Señor ha puesto en usted y en mí todo los elementos necesarios a través de su Espíritu Santo para que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han dañado. Creo que el reto a veces uno de los más difíciles de afrontar cuando en nuestra vida tenemos enemigos o adversarios o personas que de forma ya sea adrede o no, nos han causado mucho dolor. El llamado del Señor que nos hace para agradarle es aprender a perdonar como Él nos ha perdonado. Y nos dice abiertamente, no tienen excusa. Esta sección, el capítulo 18 de Mateo, termina con una parábola precisamente que habla sobre el perdón y la demanda de Dios que Él nos hace de tener misericordia, que así como nuestra deuda ha sido grande delante de Dios y Él nos perdona, que nosotros seamos capaces de perdonar a los hombres sus ofensas. Entonces, yo la invito a usted que está en su casa, y bueno, donde quiera que esté, ahí donde está, que usted incline su rostro un momento, que cierre los ojos y examine si hay alguna de estas cosas que usted necesita trabajar en su vida para cambiar, si necesita aprender a tener más humildad, si por el contrario necesita aprender a caminar en rectitud, buscando no lo que el mundo ofrece, sino dándole prioridad a lo que a Dios le interesa, hacer la voluntad de Dios. O por otro lado, esa invitación que también nos está haciendo el Señor a que usted y yo caminemos conforme a su plan, a su voluntad y procuremos ser pacificadores, reconciliando a aquellas personas que se han desviado, que se han apartado, que procuremos aplicar el ministerio de la reconciliación y hacer que esas personas que se han alejado de Dios se mantengan en el camino, vuelvan al camino si no están. Y que nosotros, si por otro lado estamos viendo en nuestra propia vida áreas que necesitan ser corregidas, áreas que necesitan ser trabajadas a través del Espíritu, Dios quiere que usted y yo entendamos que es momento de agradarle a Él. Es momento de decir que si de verdad le amamos y deseamos hacer su voluntad, debemos realmente obedecer su voz. Y su voz nos insta hoy a dejar todo orgullo, a dejar toda rebelión. Incluso si estamos siendo piedra de tropiezo para alguien o estamos identificando en nuestras vidas áreas que son de tropiezo, tropezaderos para nuestra propia seguridad en el Señor, es tiempo de volvernos a Él. Que si por otro lado nuestro corazón se ha endurecido por producto de gente que nos ha hecho daño, una persona que ha procurado o ha buscado lastimarnos, Dios quiere que usted y yo nos volvamos a Él de todo nuestro corazón y busquemos ese cambio con que pensó en el propio versículo de 3 del capítulo 18, que es volvernos y hacernos como niños, atendiendo prontamente su voluntad, con la humildad necesaria para poder hacer y ejercer y poner por obra los planes divinos, para que humildemente podamos acercarnos a otros, pedir perdón o incluso buscar que la persona se vuelva a Dios, dándole a través del proceso de restauración, mostrando nuestro interés por la reconciliación. Señor, en esta tarde venimos delante de ti entendiendo lo que estás hablando a nuestro corazón, que nos enseñas a aprender a conocerte, que demandas de nosotros que procuremos ser personas que entran al reino de los cielos. Y para ello el requisito es ser como un niño,
Ayúdanos a volvernos no inocentes, porque esa es muchas veces la imagen distorsionada. Tú quieres que lejos de ser inocentes, porque no hay inocentes ni uno solo. Por eso viniste en la cruz, para morir y darnos vida, Señor, sino que de alguna forma nos está llamando a la humildad que nos despoja del orgullo, de la avaricia, de la codicia, del buscar nuestro propio bien, a costillas del otro. Señor, ayúdanos, Señor, mi Dios, a caminar conforme a tus caminos, a vivir conforme a tu voluntad y a procurar y a interesarnos en aquello que a ti te interesa, porque tú no quieres que nadie se pierda. Tú no quieres que ninguno de esos pequeños tuyos que creen en ti se pierda. Y por eso en esta tarde venimos delante de ti, pidiéndote que nos ayudes a mantenernos firmes, a Señor, mi Dios, a hacer tu voluntad, a cumplir con el llamado que nos haces para también, mi Dios, cuando sea necesario, animar a otros a volverse a ti. Señor, aquellos que se han desviado, los ponemos delante de ti, pidiéndote, Señor, la oportunidad para que con palabra y podamos darle la verdad en el amor, y en amor podamos decirle que es tiempo que se arrepientan, que es tiempo que se vuelvan a ti. Señor, si en nuestro corazón hay alguna área que necesita ser trabajada, bien pedimos perdón y venimos delante de ti pidiéndote por esa cirugía espiritual, por esas áreas que necesitan ser restauradas, esas partes que necesitan ser iluminadas, esas áreas donde no hemos entregado para que tu espíritu gobierne, para que tú, Señor, mi Dios, te enseñorees de ellas. Venimos delante de ti, Señor, mi Dios, pidiéndote que tú nos examines, como decía el salmista. Mira si en nuestro corazón, en nuestra vida hay camino de perversidad. Y, Señor, corrige nuestro camino, endereza nuestros pasos. Ayúdanos a caminar en ti. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a que nuestro deseo sea, Señor, mi Dios, ser conforme a tu voluntad, actuar conforme a tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, completa en nosotros lo que has empezado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Yuri. Realmente es una palabra para reflexionar bastante y meditar en ella constantemente, ¿verdad? Voy a dejar de grabar.